Por ejemplo, hace muchos años no existía tanto la utilización de bolsas. Íbamos a comprar pescado, carne y lo ponían en papel. Más aún el pescado en papel periódico. Cuando llegabas tenían todo el pescadito, ¿no?, impreso ahí, las noticias, ¿no? Entonces, en el papel, de carne, bueno, eso sí ya lo he visto, es mucho más de mi mamá que sí lo ponía en un papel de esos tipo manteca, o si no, de azúcar, ¿no? De azúcar, pero de pescado sí lo he visto. Y luego cuando salieron bolsas, te dan bolsas de tambor, ¿no? Tintas para imprimir, adhesivos, plomo y hojalata. Esos son los peligros químicos. Y luego tenemos los peligros físicos. En los peligros físicos, ya eso creo que sí lo han manejado. Los peligros físicos son los más comunes, pero si yo estoy aplicando la buena práctica de manufactura, estos peligros no creo que se van a convertir en un punto crítico de control a nivel de hazard, ¿no? Y ahora también, por ejemplo, para la identificación de metales, como ahí vimos en el video, suena ¿no?, una alarmita ahí que puede detener. Vidrios, fuentes, botellas, botes, focos de luz, utensilios, cubiertas de manómetro. Por ejemplo, acá, focos de luz. ¿Se podría dar a nivel de hazard? No, porque la BPM me piden que la luz, por ejemplo, no esté así. Acá se dan cuenta, se ve fluorescente, ¿no? Entonces, en la zona de proceso esto podría estar en lo que es oficina, pero en la zona de proceso eso tiene que tener una lámpara una luna protectora. ¿Ya? Una luna protectora. Entonces, ¿ahí se daría esto? No, porque yo lo puedo evitar. ¿Ya? Madera, fuentes, terrenos, plataformas de carga, cajas de madera, materiales de construcción. Las cajas de madera son todavía utilizadas para transportarlos, ¿no?, a las materias primas. No recomendadas ya, porque no son fáciles de limpiar, pero todavía tenemos que son usadas. Piedras, terrenos, edificios. También parte de, por ejemplo, el arroz y trae piedras, ¿no? Las menestras traen piedras. A granel, que ya cuando está en el supermercado ha habido una prelimpieza, ¿no? Metales, maquinarias, terrenos, alambres, operarios. Aislantes, tenemos materiales de construcción, huesos, elaboración incorrecta, plásticos, embalajes, envases, plataformas de carga, equipos y efectos personales empleados, ¿no? Pero también eso no se está aplicando, porque estoy dejando que mi personal utilice pues aretes, ¿no?, utilice anillo. Pero yo todavía no, de verdad que no me he puesto a buscar, pero dicen que el anillo de matrimonio sí lo permiten entrar, ¿no? Pero no he visto yo una normativa que diga, o leyendo así los de BPM, no he visto que diga, no debe usar, ¿no?, aretes, anillos, a excepción del anillo de matrimonio. No he visto, ¿ya? No he visto, pero sí he sabido que se permite, pero como les digo, no he visto escrito. Si lo veo escrito, lo creo, ¿ya? También se da por el aro, por ejemplo, el matrimonio no tiene así, sino tiene planos, ¿ya? Es decir, es acá y cae como bien pegado a tu piel. No sé si me dejo entender, más o menos así, ¿ya? Y los otros aritos no, pues tienen esto, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, si no lo veo escrito, no lo creo. Entonces, esos son los peligros en los cuales, como ustedes ya ven, tendría yo que estar muy
conocedora o ser muy conocedora del proceso para decir, ah, esto sucede, esto sucede, esto sucede. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, como les estaba preguntando, en los cereales, ¿qué tipo de compuestos químicos tienen? Perdón, biológicos. No, sí, químicos. Y ustedes me dirían, bueno, no sabemos. Entonces ustedes están trabajando con cereales, ¿no? Y no saben que su materia prima puede contener esos tipos de peligros. ¿Ya? Tenemos que el análisis de peligro, en base a los peligros probables identificados, el equipo debe considerar, ¿el equipo quién? El equipo HACCP debe considerar qué medidas de control existen, si las hay, que puedan aplicarse para controlar cada peligro. Entonces ahí surgen las medidas de control, ¿ya? Las medidas de control. Estas medidas de control son diferentes a las medidas correctoras, ¿ya? Estas medidas de control son para, redundando, controlar lo que son los peligros. Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro, para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. ¿Ya? No siempre les digo que voy a eliminar al 100%, puede quedar reducido 90%, 95%, a eso se quiere llegar. ¿Ya? Porque de repente no puedo reducirlo al 100% y no quiere decir que mi plan, perdón, que mi sistema HACCP no vaya a funcionar. ¿Ya? Los métodos de análisis de riesgos pueden servir, dice, para determinar el grado de control que debe ejercerse para controlar un peligro. Entonces, yo tengo las medidas de control y por lo tanto puedo controlar ese peligro o disminuir. Y ahí tenemos las medidas de control para los peligros biológicos. Control de temperatura y tiempo. ¿Se acuerdan de hace poquito que hemos visto el video? La temperatura era importante, ¿no? Cada media hora, creo, cada hora se controlaba la temperatura. ¿Qué temperatura me era necesaria? La temperatura interna, que tenía que estar a menos 18 grados centígrados, la temperatura interna. Y por lo tanto, en algunas cajas, ¿no?, de todo el país, en algunas cajas tenían ahí un sensor, ¿no? Un sensor. Tratamiento térmico, enfriamiento y congelación, control de pH, adición de sal y otras sustancias conservantes. Estoy hablando de peligros biológicos. Y el salado, por ejemplo acá, el salado, ¿no?, ayuda a controlar estos peligros. Sustancias conservantes también. Pero como ahora vemos que los alimentos, ¿no?, el consumidor busca que esté libre de estos, esté libre. Secado, envasado al vacío, control de proveedores, limpieza y saneamiento, prácticas de higiene personal. Por ejemplo, control de proveedores, ¿por qué? Porque si me está trayendo lechuga, rabanitos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si no ha cumplido lo que dice la normativa, que las aguas hervidas pueden ser utilizadas, pero siempre y cuando sean plantas de tallo alto, es decir, árboles, ya ahí está permitido. Pero si él me está trayendo las lechugas utilizando esta agua, entonces el biológico está elevado, ¿no? Que esto no debería ser consumido. Siempre hay que tener cuidado con los proveedores, no por confianza ya no le hago análisis a lo que me está trayendo. ¿Ya? Muchas veces eso es el punto débil. Mi proveedor lo conozco hace tiempo. Mi proveedor también dice, bueno, ya no está analizando hace 3 semanas, no, me está dejando pasar todo lo que llevo. Y le puedo por ahí engañar. Ya ese también mala fin. En los químicos, ¿qué medidas de control tenemos? Miren, ahí aparecen nuevamente los proveedores. En los químicos, ¿de qué hablábamos? En los químicos, en los biológicos hablaban todo tipo de microorganismos y parásitos. En los químicos hablaban de
peligros químicos hablábamos de, así lo hemos visto, plaguicidas, toxinas, micotoxinas, hablábamos de aditivos, hablábamos de las hormonas de crecimiento, ¿no? De residuos de medicamentos veterinarios, hablábamos de metales, todos ellos, ya, no olvidar. Los controles de proveedores, control de elaboración, aislamiento de productos químicos, control de contaminación y control de etiquetado. Esas son las medidas. Estamos hablando de las medidas de control para los peligros. Para los peligros físicos, nuevamente tenemos control de proveedores, control de elaboración y control ambiental. ¿Qué peligros físicos tenemos? Maderas, huesos, ¿no? Pelos, anillos o accesorios. En algunas empresas, en la vestimenta del personal, se prohíben los bolsillos, ¿no? Lo más común es poner el lapicero, poner la agenda, se agacha y se cae, ¿no? Se prohíbe también ese tipo de bolsillos. En la evaluación de peligros, yo tengo que conocer la gravedad y conocer el riesgo. En la gravedad, ¿qué entiendo por gravedad? A la magnitud que tenga un peligro o el grado de las consecuencias que puede traer consigo. ¿Ya? Más que todo es el grado de consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener? Los peligros que provocan enfermedades pueden clasificarse según su gravedad. Muy graves, amenaza para la vida, ¿no? Tenemos Clostridium, Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Vibrio bullificus, ¿no? Y toxina paralizante y amnésica de moluscos, muy graves. Por eso dice consecuencias que puede traer consigo. Esos son los muy graves. En los moderados, graves o crónicos, ¿no? Brucela, Campylobacter, Shigella, Streptococcus, Yersinia, virus, micotoxinas y Civateria. Y en la gravedad baja, ahí tenemos Clostridium, Staphylococcus, virus, la mayoría de parásitos, sustancias similares a la histamina y la mayoría de metales pesados. Por ejemplo, en la mayoría de parásitos, ¿no? Como le estábamos diciendo, estos son molestosos, pero no nos va a causar la muerte. A no ser que sea pues un parásito totalmente, ¿no? Que ya no le haga mucho caso y ya tenga una perforación de intestino, no sé, ha crecido mucho, no sé, pero eso sería ya algo pues insólito. Y riesgo del peligro es la probabilidad. ¿Ya? Es la probabilidad. El riesgo es una función de la probabilidad de que ocurra un efecto adverso y de la magnitud de dicho efecto, a consecuencia de la existencia de un peligro en el alimento. Entonces tenemos ahí los riesgos: alto, moderado, bajo e insignificante. Y ahí tenemos ahí un modelo bidimensional para evaluar lo que es, estoy yo relacionando lo que es gravedad, ¿ya? Y lo que es riesgo, ¿ya? Gravedad, lo que es gravedad y lo que es riesgo, es la probabilidad de que ocurra, la probabilidad. Tenemos insignificante, baja, media, alta. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el riesgo? Y la gravedad, baja, media, alta, ¿no? Entonces relacionamos y decimos, acá tenemos importancia del peligro satisfactorio, SA satisfactorio, ME menor, MA mayor y CR crítico. Yo digo, tengo un peligro de gravedad,
no, con una, perdón, baja con una probabilidad baja de riesgo, entonces me sale una importancia de peligro menor. ¿Ya? Entonces, relaciono ahí el modelo bidimensional para el riesgo, relaciono lo que es gravedad, ¿ya? Gravedad con lo que es la probabilidad, y la probabilidad viene a ser el riesgo, ¿ya? Mejor dicho, relaciono riesgo con gravedad. Entonces yo digo, tengo un peligro, a ver, voy a ver, tengo un peligro con gravedad alta y riesgo alto. ¿Qué me sale? Crítico, muy bien, ¿ya? Alto. ¿Ya? Entonces ese es un modelo bidimensional. Estoy evaluando la importancia del peligro y eso me va a ayudar también a poder yo discernir y decir lo que estamos o ante que estamos es un peligro significativo o un peligro no significativo. ¿Ya? Entonces relaciono lo que es la gravedad con el riesgo y me va a salir o me va a ayudar mucho ese modelo bidimensional. En el principio 7, en el principio 6 identifiqué los peligros, ¿no? Identifiqué, evalué qué tipo de peligro tengo. Vuelvo a decir, para ello tengo que conocer mucho mi proceso, tengo que conocer materia prima, tengo que conocer envases, tengo que conocer los aditivos, tengo que conocer las sustancias que estoy utilizando para lo que es la limpieza y desinfección. Por eso les decía yo cuando dimos el control de plagas, les decía, si este control de plagas pueden tercerizar, tercericen. ¿Ya? Tercericen, porque si no va a ser demasiado. Y más aún almacenar estas sustancias peligrosas. Entonces vamos acá a determinar los puntos críticos de control. Punto crítico de control, vamos a ver qué es. Vuelvo a repetir, todo lo que está en recuadro es definiciones tomadas del código. Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducir los niveles de carga. Si no lo puedo eliminar, mi preocupación tiene que ser al menos reducir. ¿Ya? La determinación de un PCC puede verse facilitado por la aplicación de un árbol de decisiones, el cual representa una metodología lógica. ¿Ya? El árbol es aquel, ustedes de repente lo han visto, ¿ya? El árbol es aquel en el cual voy a tener o tiene ahí está, ¿ya? Tiene las preguntas, las famosas preguntas. Este es el árbol. El árbol me permite identificar la secuencia. ¿Cuántas preguntas tiene este árbol? Tiene 4 preguntas. En la cual me va a permitir identificar si es un punto crítico de control o no. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, este árbol tiene, vuelvo a decir, 4 preguntas. Me preguntan sobre las medidas preventivas, me pregunta por la fase, me pregunta por el peligro y finalmente me está preguntando si este peligro puede ser reducido. ¿Ya? Y si yo digo no, inmediatamente pasa a ser un punto crítico de control.
Pero antes vamos a seguir acá. Es el árbol. El árbol de decisiones, ¿ya?, consiste en una serie sistemática de 4 preguntas destinadas a determinar objetivamente si el peligro identificado en una operación específica del proceso es un punto crítico de control. Miren, a ver, nos ubicamos. Ya tenemos nuestro diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo, disgregamos nuestras fases. Luego evaluamos peligro fase por fase. ¿Ya? Evaluamos. ¿Por qué? Identificamos y evaluamos. Porque ahora, otra cosa, no quieran en toda la fase que haya los 3 tipos de peligro. ¿Ya? No sé. ¿Qué peligro? A ver, ponle y no hay. ¿Ya? Entonces acá no es que cada fase tiene que tener los 3 peligros. Estoy yo, y por eso estoy identificando los peligros más significativos. Ahora, otra cosa, cuando yo digo, ya identifiqué, ahora voy a evaluar qué es un peligro físico, un peligro biológico, un peligro químico. ¿Ya? Ahora, quiero saber si es un punto crítico de control. Quiero saber si es un peligro, un punto crítico de control. Me ayudo a través del árbol. ¿Cuántas preguntas? 4, ¿no? En pocas palabras, el árbol te va a permitir decir si es ese peligro identificado un punto crítico de control. Tenemos ahí las preguntas. Estas son las 4 preguntas. ¿Existe una o varias medidas preventivas de control? 2. ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? 3. ¿Podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentarla a niveles inaceptables? Y 4. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona esto. Dice, la primera pregunta, ya nos dice, ¿existe una o varias medidas preventivas de control? Dice, esta pregunta tiene por objeto determinar si el elaborador de alimentos, el elaborador, ahí le llaman que el manipulador, podría utilizar una medida de control en la operación seleccionada con el fin de controlar el peligro identificado. Dice, si la respuesta a la pregunta es uno sí, hay que describir claramente la o las medidas de control que el operario podría utilizar y luego proseguir a la pregunta 2 del árbol de decisión. Por el contrario, si la respuesta es no, no es un punto crítico de control. Primero vamos a leer y luego vamos a hacer tipo un resumen. En la pregunta 2, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Dice, si el proceso u operación está específicamente diseñado para eliminar o reducir la posible ocurrencia de un peligro a un nivel aceptable, al notar sí. Esta fase se transforma automáticamente en un punto crítico de control. ¿Ya? Si la fase no está diseñada específicamente para esto, responder no y proseguir a la próxima pregunta. En el 3 dice, ¿podría un peligro identificado producir una contaminación superior a niveles aceptables o aumentarla a niveles inaceptables? Dice, la pregunta 3 se refiere tanto a la probabilidad como a su gravedad. Es decir, al riesgo con la gravedad. Si las referencias científicas sugieren la posibilidad de que la contaminación con el peligro identificado aumente a un grado inaceptable, responder sí y proseguir a la próxima pregunta del árbol de decisión.
Si no se sabe si la contaminación representa una amenaza considerable para la salud, es poco probable que se produzca y responder no es un punto crítico de compra. Y finalmente, tenemos, se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior. Si no se ha provisto una operación subsiguiente en el proceso para controlar este peligro identificado, responder con un no. Anotar un no es aplicable. En esta fase es un punto crítico de control. Si la respuesta es sí, entonces esta fase no es un punto crítico de control. ¿Sí? En conclusión, vamos a hacer un resumen acá. Acá es la pregunta 1, ¿ya? Pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. Acá nos dice si es sí o si es no, ¿ya? En la pregunta 1 nos dice si es sí, hay que describir claramente la medida de control, ¿ya? Si es sí, describo qué estoy haciendo y puedo proseguir a la pregunta 2. Si es no, ¿qué sucede? No es un punto crítico de control. En la pregunta 2, si es sí, en la pregunta 2, si este sí se transforma en un punto crítico de control. ¿Sí? Dice, si al anotar sí, esta fase se transforma automáticamente en un punto crítico de control. Si es no, la pregunta 2 es no, paso a la pregunta 3. ¿Ya? En la pregunta 3 nos dice si es sí, paso a la pregunta 3 ya, ¿no? Acá voy a poner pregunta 1, acá voy a poner pregunta 2, acá voy a poner pregunta 3. Si es la pregunta 3, si es sí, paso a la pregunta 4. Si es sí, paso a la pregunta 4. Y si es no, si es no, si la 3 es no, no es un punto crítico de control, ¿no? Ahora, la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice si es no, es un PCC. Y si es sí, a ver, para que sea punto crítico de control, ¿qué tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser para que sea punto crítico de control? Sí, no. Sí, no. ¿No? ¿Cuándo es un punto
punto crítico de control? ¿Cuál es sí, 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 no? Son 4 preguntas. Sí, la pregunta 1 pasa a la pregunta 2. Si la pregunta 2 es sí, es un punto crítico de control, lo puedo quedar acá. Pero dependiendo acá de la pregunta 3, si es sí, la pregunta 3 es un punto crítico de control. Si es no, es un punto crítico de control. ¿Ya? Sí, 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 no. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Estas preguntas, bueno, del código, pero si fuera el miembro del código, le hicieran las preguntas más directas. No sé si ustedes se dan cuenta, como que hay una así más o menos, podría un peligro, una contaminación, ¿no? Este peligro sería, ¿no? La pregunta más o menos, aumentaría, ¿no? A niveles no aceptables, o se quedaría a niveles aceptables, pero como que ese árbol tiene las ramas más o menos que confunden, ¿no? Entonces, pero así es bueno para identificar los puntos críticos de control. Acá estamos identificando los puntos críticos de control. Ya hemos analizado los peligros. Primero identifico peligros, por eso es necesario describir bien el diagrama de flujo. No sé si se están dando cuenta. Definir bien el diagrama de flujo, identifico peligros, analizo los peligros y ahora lo que estoy haciendo en el paso 7 es estoy viendo de esos peligros cuál es el punto crítico de control. ¿Ya? ¿No tenemos acá? Miren, ahí tenemos fase del proceso. Miren, recuerden que el diagrama de flujo, ¿ya? En el diagrama de flujo nos decía, son las fases, ¿no? Son las fases que incluyen toda la cadena alimentaria, incluyendo materias primas. ¿Sí o no? En el diagrama de flujo. Por eso acá, como fase, nos dicen zetas, tal como se reciben. ¿Qué son zetas? ¿Qué son zetas? Hongos. ¿Ya? Zetas son los hongos. Entonces, miren, como les digo, no por tener yo una fase voy a querer identificar que en esa fase hay los 3 tipos de peligro. ¿Ya? No quiera yo poner todos los peligros, pero no es así que, pero me falta ya ponle eso, ¿no? O pon esto, no es así, sino tengo que yo ser bien consciente en qué tipo de peligros hay en esa fase. Acá dice zetas, tal y como se recibe, ¿qué peligros hay? B, biológicos, Q, hay 2 tipos de químicos, los separados, y F, físicos. ¿Ya? En los tipos de biológicos hay patógenos, presencia de patógenos. Por ser un hongo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué puede ser? ¿Qué patógeno? En los biológicos, formadores de espora o no espora. Si tenemos patógenos, formadores de espora podría ser. ¿Ya? En los químicos tenemos presencia de plaguicidas
Y también tenemos presencia de toxinas termoestables. Y en el F tenemos materias extrañas dañinas que ponen MR, ¿ya? Entonces, materias extrañas dañinas. En esa fase de las setas ha identificado estos tres tipos de peligro, pero a la vez en químico hay dos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahora, según el árbol de decisiones tenemos 4 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. En la pregunta 1, ¿qué nos dice? ¿Qué nos pregunta la pregunta 1? La pregunta 1 nos dice, ¿existen medidas de control? ¿Existen medidas de control? Y te dice, si es sí, poner qué medida de control es. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Ya. Si te dicen ahí el árbol de decisiones, si la respuesta es sí, poner la medida de control. ¿Y cuál es la medida de control? Lo que hemos estado viendo, ¿no? Medida de control para físico, para biológico, para químico. Entonces me voy y digo, mi medida de control es mi tratamiento térmico. Entonces, ¿existe medida de control? Sí. ¿Cuál es? Mi tratamiento térmico. ¿Para los plaguicidas existe medida de control? No, pero también lo pone. Dice, control efectuado en granjas o productores. Es decir, para mí, yo no lo podría controlar ese peligro porque no es de la empresa, sino es de la producción primaria. ¿Ya? Toxinas termoestables. ¿Existen medidas de control? No. Control efectuado igualito. Almacenamiento. En el físico, ¿existen medidas de control para eliminar sus materias extrañas dañinas? Inspección visual y extracción de materiales extraños, ¿no? Es decir, como una separación por la faja, yo puedo, o poniendo a personas que escojan, ¿no? Piedras, palitos, todo eso, ¿ya? ¿Estamos en la pregunta 1? ¿Sí? Pusimos sí, pusimos no y pusimos qué medida de control puedo utilizar. Para el sí pusimos la medida de control, tratamiento térmico y la inspección visual. Pero para el no también ahí explicamos que esta medida de control no la podíamos hacer. ¿Por qué? Porque no está en no es parte de nuestra responsabilidad. ¿Ya? En la pregunta 2, ¿qué me pregunta la 2? Me dice, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? ¿Por qué viene ahí ser la NA? NA es no aplicable. NA es no aplicable, es decir, no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque ese no es una fase. En setas se recibe tal como llega, ¿no? Las setas tal como se recibe. Por eso pone no aplicable. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo, es decir, cuando yo recibo, hago un tratamiento térmico. Cuando en la puerta llega, hago un tratamiento térmico. No, por eso dice no aplicable. ¿Entienden? ¿Ya? Paso a la pregunta 3. Y la pregunta 3, ¿qué me pregunta? ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados o superiores? Claro. Sí, porque estoy hablando que cuando yo he considerado acá, estamos hablando de patógenos y por lo tanto, en la pregunta 3 sí podría ser, porque estos patógenos
¿qué sucede? ¿Sí? Lo que dije que se diferenciaba de los virus. Se reproduce. Y se reproducen cada 20 minutos. ¿No? Y tenemos una población grande. Entonces sí. Y la pregunta 4 está esta, dice, ¿se eliminarán los peligros identificados a un nivel aceptable en una posterior? Sí, ¿no? O el tratamiento térmico, porque yo también estaba diciendo que en el tratamiento térmico tengo una seguridad de una eliminación total, a diferencia de otros tratamientos que podría hablar solo de una reducción. Entonces sí. Entonces acá teníamos que para un punto de control, para un punto crítico de control tendríamos que tener esto. Sí, 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 no. Y acá tengo sí, no aplicable, sí, sí. Entonces, ¿es un punto crítico de control? ¿Sí? No. Porque si fuera punto crítico de control, tendría que estar acá. ¿Sí? Ahí tendría que estar punto crítico de control. ¿Qué sería? Biológico, químico, físico. Biológico. ¿Por qué? Porque estoy analizando un peligro biológico. Acá. Entonces, si fuese un punto crítico de control, fuese un punto crítico de control B1, porque sería mi primer punto crítico de control de tipo biológico. ¿Ya? Entonces, como no lo es, en esa columna no pongo nada. ¿Ya? En esa columna no pongo nada. Acá, si yo estoy poniendo no, entonces existe el peligro, pero como les digo, eso debería haber sido reducido a nivel de producción primaria. Por lo tanto, pongo no y acá no hay. ¿Ya? No lo tomo. En la F dice que hay una inspección visual, que es sí a la pregunta 1. Es la medida, ¿no? Es la medida controlada. ¿Existe la medida preventiva de control? Sí, a través de la inspección visual. La 2, ¿ha sido la fase específicamente concebida? Sí. Dice, ¿podría producirse una contaminación? No. Además estamos hablando de un físico. Y si es no, decía acá, en la 3, automáticamente es un punto crítico de control. Y por lo tanto, no es un punto crítico de control y tengo esta columna vacía. ¿Entienden? ¿Sí? Ahí es analizar. Pasa. Disculpe, ¿esa es la tabla que vamos a hacer dentro? Claro. No, de todas maneras las preguntas tienes que hacerlas porque es el árbol de decisión. No podrías tú de otra manera identificar tus puntos críticos de control si no pasas por el árbol. Ajá, con ese cuadrito. Entonces tu diagrama de flujo, tus peligros identificados, que por ejemplo yo ya no les he puesto, ¿no? Hay diagrama de flujo, qué peligros, sino ahí yo ya los estoy poniendo que en esta fase ya hay esto. Y si ustedes la quieren tener, ya, y quieren, yo sé que son muy estudiosos, se van y se devoran los libros que tengan por delante, ¿ya? La información adicional que Alison ha subido al aula virtual, ahí está. Me parece que le he puesto como nombre libro códex, creo que le he puesto. Libro sistema. Bueno, pero le pone la palabra libro. Y ahí está todo el libro del códex. ¿Ya? Todo el libro del códex. Este es el libro. Y acá está en el capítulo 3, ¿ya? En el capítulo 3 está todo lo que es Hazard. Y ahí está el ejemplo que estamos tomando. Y ya no les puse, por ejemplo, acá tiene dentro de su diagrama de flujo 29 etapas. Yo le estoy poniendo las que está considerando que no son puntos críticos de control y las que son puntos críticos de control.
¿ya? Y es la elaboración de conserva de setas, por eso es grandota. Esto solamente estoy haciendo lo más puntual, para que puedan diferenciar en lo que es punto crítico de control y los peligros que no son puntos críticos de control, ¿ya? Y eso está en el aula virtual, ¿ya? Entonces la tarea sí, muy bien, entendió la idea de traer un proceso que no esté en el aula virtual, claro, como información adicional, ¿ya? Y anoche, por ejemplo, estábamos viendo, chicos, ¿está bien esta etapa en la cual se han englobado varias fases? Y veíamos que eso nos podría traer problemas al momento de identificar los peligros, porque decía, bueno, acá esta fase tiene selección, clasificación, pesado, estoy identificando peligros, ¿y de qué fase estamos hablando? ¿De cuál? ¿De la selección, de la clasificación o del pesado? ¿Ya? Entonces los peligros pueden ser diferentes. Por eso es parte estudio del diagrama de flujo, hacerlo bien detallado, ¿no? Siempre y cuando esa fase pues tenga la razón de ser considerada fase. Porque puede ser que esa fase ya no se utilice, no sea necesaria, a eso me refiero. Entonces, si la fase tiene que estar bien justificada porque necesariamente se hace algo importante ahí. Por ejemplo, pelado, ¿qué hago? Tengo que eliminar la cáscara, ¿no? Trozado, de repente si luego viene un licuado, me es necesario porque me ayuda a licuar mucho más rápido y eficiente, ¿no? Si hay de repente un escaldado, una precaución, es decir, las fases que necesariamente tienen que estar consideradas. ¿Ya? No repetir fases si no es necesario. En algunos casos sí es necesario, por lo tanto se consideran antes, viene una fase X y nuevamente es la fase que estoy poniendo antes. Entonces, ese diagrama de flujo, luego los peligros y ese es el cuadro. Por ejemplo, latas vacías. En las latas vacías, igual está considerando acá dos biológicos. Las latas vacías tal como se reciben, dos biológicos, uno químico y abajito hay uno físico. ¿Ya? Miren, en las latas vacías, ¿qué sucede? Acá, miren, ¿qué tienen en común la llegada de las setas y la llegada de las latas? ¿Qué tienen en común? Bien. ¿Qué tienen en común esas dos fases? ¿Son propias de la empresa? No. ¿Por quiénes fueron traídas? Por terceros, por proveedores. Por los proveedores, muy bien. ¿Ya? Por los proveedores. Entonces yo tengo que ahí hacer algo. Hablar con los proveedores. ¿Sí? Hablar con los proveedores porque ellos son los que me están trayendo. Entonces si por ejemplo viene alto plaguicida, yo no hay manera de cómo yo le baje. ¿A quién tengo que decirle? Ahí, ¿no? Que utilicen otros métodos, que utilicen de repente sí o sí necesito utilizarlo, pero las cantidades son las cantidades, o de repente puedo migrar a utilizar otro herbicida, fungicida, que sea menos tóxico o que limite máximo residual contemplado por la norma, cosas así. ¿Ya? Entonces dice, contaminación después del tratamiento por graves defectos de las costuras internas. Peligro biológico. ¿Por qué biológico? Porque si están las costuras internas abiertas, la probabilidad de que el microorganismo ingrese es alta. ¿Ya? Las costuras son, ustedes han visto las latas. Las latas podemos tenerlas de 2 cuerpos o de 3 cuerpos. De 2 cuerpos es en las cuales
tengo así. Más o menos así. Esta es la base, ¿no? Y este es el cuerpo. Lo moldeo, ¿no? Y va a quedar esto. ¿Y qué es el otro cuerpo? La tapa, ¿no? Un cuerpo, dos cuerpos. Y la de tres cuerpos es esto. Uno, dos, tres. Entonces, en esta, ¿dónde hay más costuras? La de tres. Pues las costuras son, pues, pero tienen que ser perfectas, ¿no? Unidas, más o menos así. Pero si eso tiene una abertura, claro, ese sería pues exageradísimo, ¿no? Una abertura, no hay un buen sellado. Ustedes cosan así, Navidad y Navidad. Por allá estar de repente vendiendo esas bolsitas, ¿no? De papel, de Papá Noel. Y ustedes ven, compran, les gusta y cuando llegan a casa tienen un huequito. Y por ser rápido las costuras, no le pasan doble, sino así. Les importa que salga el producto. Igual, pónganse, estoy haciendo un ejemplo, pero extrapolando, ¿no? Una lata, así. No ha habido bien unión, entonces ese pequeño separación entre uniones es, pero como si fuera el microorganismo tuviera un portón para que ingrese. ¿Ya? Por eso es importante cuidar acá las costuras. Dice, contaminación después del tratamiento por graves defectos externos visibles en la lata. En los químicos, productos químicos de limpieza. Pero acá, ya ven, por ejemplo, me están dando BPF, buenas prácticas de fabricación. El código mucho utiliza BPF en lugar de BPF, buenas prácticas de fabricación. Y la física, el peligro físico que considera MED, materias extrañas dañinas, ¿no? Lo mismo que allá, lo mismo que arriba. Entonces venía ahí, dice, existen medidas preventivas de control para los peligros acá. Sí. ¿Ya? Dice, ha sido la fase específicamente concebida. No aplica. ¿No? Pero estaba viendo la de arriba. Acá era sí. Acá no dice ninguno, ¿no? ¿Existe medida preventiva de control? Claro, sí existe, a través de las buenas prácticas de fabricación. ¿Ya? Al inicio estaba leyendo el correo. Sí, y acá BP. Inspección visual, latas se desarman e inspección visual de la lata. La 2 no es aplicable porque ha sido esta fase para eliminar, no aplica, pasa a la última fase que dice, se eliminarán los peligros identificados, sí, como si se cierra e inspecciona la lata, ¿no? Estos numeritos que están, 25, 23, 9, eso llama por eso les digo, no les he puesto todo el diagrama de flujo de este ejemplo, llama a la etapa que está refiriéndose, ¿ya? Pero no es necesario, acá modo para que sea más explicativo, porque el libro te detalla, pero en nuestro diagrama de flujo no es necesario que digamos qué etapa es. Y acá podría reducir, claro, porque acá estamos hablando de tratamiento. Después del tratamiento por graves defectos externos visibles en la lata, la pregunta 3, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados? Sí. Acá sí. ¿Ya? Y dice, ¿se eliminarán los peligros? Sí. O una inspección, ¿no? Entonces tengo sí, no aplicable, sí. ¿Es un punto crítico de control? No. ¿Ya? No, siguiendo esta reglita. Y acá igual, no, acá tengo un espacio vacío, tengo no aplicable, tengo sí. ¿Qué
medidas no viene a ser un punto crítico de control. ¿Ya? Entonces ustedes, si se dan cuenta, de repente por ahí todavía tienen algo así dudoso, están pensando, como les digo, eso tiene que ser bien así, sentarse a pensar en todas las medidas que puedo tener de control con los peligros que he puesto que pueden darse. Por último, ingredientes secos, tal como reciben también acá esporas de bacterias, con tratamiento térmico, excrementos de roedores, buenas prácticas de fabricación, y materias extrañas dañinas, buenas prácticas de fabricación. Si yo pongo buenas prácticas de fabricación, ¿ya? Quiere decir que estos son controlados a nivel de BPM o a nivel de OS. ¿Sí? Si estoy poniendo eso. Pero, ¿tú por qué lo pones? Porque es necesario especificar que esos pueden ser unos peligros, pero están bajo control. ¿Se acuerdan de esto? Que el HACCP me permite identificar peligros no significativos y peligros significativos. Entonces los dos tengo que ponerlo, a pesar de que yo ponga que esos han sido controlados en BPM. Por eso les digo, ahí el HACCP mucho habla de buenas prácticas de fabricación, o sean controlados en la aplicación de POES. Pero es necesario ponerlos como peligros no significativos. ¿Y con quién me quedo? Con los peligros significativos. ¿Estamos? Ya, vamos a refrescarnos un ratito para de ir